Estoy continuando con la grabación. Estoy continuando con la grabación. Espero que no lastime el foco de mi habitación. Entonces ya estoy descubriendo a cuántos grados están las tres primeras derivaciones. ¿Por qué es importante esto? Decíamos que estas derivaciones surgen de los vectores del corazón. Si el corazón está íntegro, si su posición está íntegra, entonces este análisis vectorial, cuando lo pase a un plano hexaxial, a un plano cartesiano, esto que les estoy explicando ahorita es lo que me va a permitir determinar el eje cardíaco. ¿Qué es el eje cardíaco? El eje cardíaco representa la suma de los vectores de una parte del corazón, o es más, de una manera más sencilla. El eje cardíaco representa la suma de todos los vectores del corazón, es decir, a cuántos ángulos, si yo sumara todos los vectores de los potenciales de despolarización y repolarización del corazón, me daría un vector único. Ese vector representa el eje cardíaco. Y ese eje cardíaco yo tengo que saber a cuántos grados está. Lo que les estoy explicando ahorita me va a permitir, cuando interprete un electrocardiograma, entender el eje cardíaco. Y esto es muy importante porque el entendimiento del eje cardíaco me va a hablar de la integridad del corazón. Por ejemplo, un eje cardíaco de un corazón patológico va a estar fuera de rangos de normalidad. Por ejemplo, si alguien tuviera obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia o alguna patología. Lo descubriremos más adelante. Ahora, ya dijimos con las tres primeras derivaciones, del electrocardiograma, cómo pasarlas a un plano cartesiano. Ahora, ¿cómo yo voy a saber con las siguientes tres a cuántos grados está? La gran pregunta sería, ahora para las aumentadas de voltaje, ABF, ABL, ABR, ¿a cuántos grados está cada una de estas derivaciones? Pues bueno, vamos a ponerlo igual en colorcitos. Por ejemplo, para el caso de ABF, decíamos, como son aumentadas de voltaje, entonces yo a este vértice, a esta esquina de mi triángulo equilátero, le aumento el voltaje y voy a descubrir que genera un vector que va desde el centro hacia el vértice del triángulo equilátero, desde el centro hacia abajo. ¿No es así? Entonces esto genera un vector que va desde el centro hacia abajo. Ahora, ¿qué pasaría? Yo estaría dándome cuenta que si yo siguiera la dirección del vector de ABF, si hipotéticamente yo la siguiera en el espacio, voy a descubrir que ABF pasa de manera perpendicular a D1. Es decir, la derivación de ABF es perpendicular a D1. Son perpendiculares. Y cuando algo es perpendicular con algo, generan un ángulo de 90 grados. Es decir, D1 forma un ángulo de 90 grados con ABF. Si D1 decíamos que estaba a 0 grados, decíamos D1 está a 0 grados, entonces ¿a cuántos grados va a estar ABF que pasa perpendicular a D1? Ah, pues estaría dándome cuenta de esto. ABF estaría pasando entonces a 90 grados. Y ahí ya me doy cuenta de eso. ABF entonces está a 90 grados. ¿Qué pasaría ahora en el caso de la derivación ABL? La derivación ABL es una derivación aumentada de voltaje donde mira los potenciales que van del centro hacia la parte izquierda, hacia el vértice de la parte izquierda del triángulo equilátero. Entonces, esta derivación, si yo la siguiera en el espacio, me estaría dando cuenta que es perpendicular a D2. Entonces, ABL estaría por aquí, perpendicular a D2. Ahora es muy interesante, vamos a analizar esto. De D2 a 0 grados, de aquí D2 está a 60 grados. Entonces, de D2 a 0 grados, donde está D1, en esta parte hay 60 grados.
y D2 está perpendicular, D2 está perpendicular a ABL, es decir, entre D2 y ABL hay 90 grados. Si de esta parte de D2 a 0 grados ya tengo 60 grados, ¿cuántos grados me faltan para completar los 90? Si a 90 grados que ya tengo, que forman del ángulo perpendicular, le quito 60 grados, me va a dar 30 grados. Entonces, ¿cuántos grados me faltan para completar el vector? ¿Cuántos grados me faltan para completar el vector de ABL? Me faltan 30 grados. Entonces, para completar ABL me faltan 30 grados. Pero tengo que darme cuenta de otra cosa muy interesante. De aquí de donde hay 0 grados, hacia aquí arriba, decíamos que hacia arriba está lo negativo, de aquí hay 0 grados y hacia arriba hay 90 grados. Entonces, como este vector, es decir, este cuadrante es lo que va desde 0 grados a menos 90, es decir, todo este cuadrante que estoy iluminando en rosa representa un cuadrante negativo. Entonces, ABL, ¿a cuánto va a estar? A esos 30 grados, pero negativos. Entonces, ABL va a estar a menos 30 grados. Es un poco complejo, yo los invito a que estudien este video con calma, con detenimiento, y me pueden hacer las preguntas que quieran, o si no es tan entendible este video lo explicamos de otra forma, subimos otro video, no hay problema. Igual vayan a leer algunos libros sencillos, básicos de electrocardiograma después de, de ver el video. Y bueno, por último, nos está faltando la derivación. A ver, decíamos, ABR es la aumentada de voltaje que ve los potenciales que van desde el centro hacia la parte derecha. Y entonces, si yo siguiera en el espacio la línea de ABR, vería que ABR es perpendicular. ¿Con qué derivación? ABR es perpendicular con la derivación de 3. Entonces está formando un ángulo de 90 grados con D3. Entonces hay que darnos cuenta de algo. Aquí hay 120 grados y acá 180. De 120 a 180 grados hay 60 grados. Quiere decir que de aquí a acá hay 60 grados. Para completar ABR me faltan 30 grados. Pero ojo, este cuadrante de aquí arriba ya es un cuadrante negativo que va desde los menos 180 a los menos 90 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A los 60 grados que ya tengo, decíamos que aquí le faltan 30 grados. Entonces, a los menos 180 grados, le voy a sumar los 30 grados que me faltan y eso me va a dar menos 150 grados. Entonces, ABR, voy a descubrir que está a menos 150 grados. Entonces, ABR está a menos 150 grados. ABR está a menos 150 grados. ¿Qué estoy descubriendo? Entonces, ya estoy conociendo las 6 primeras derivaciones del electrocardiograma. 3 son derivaciones bipolares porque ven 2 puntos, D1, D2, D3. 3 son derivaciones unipolares porque ven un único punto, ABL, ABF y ABR. Y estoy descubriendo que hay perpendiculares. Estoy descubriendo entonces que en el electrocardiograma lo positivo está hacia abajo. Estoy descubriendo que a diferencia de un plano hexaxial normal, ABL, que es la parte izquierda, está en la parte derecha de mi plano cartesiano. Entonces, la parte izquierda del corazón eléctricamente está en el plano cartesiano en la parte derecha. Y la parte derecha, que es ABR, está ¿dónde? En la parte izquierda del plano cartesiano. ¿Por qué ocurre esto? Porque como son derivaciones frontales, es como si yo estuviera viendo al corazón de frente a mí. Y si lo veo de frente, lo veo en posición anatómica, entonces lo tengo que ver como en espejo. ¿Ok? ¿Qué estoy descubriendo? Que D1 está a 0 grados, D2 a 60, D3 a 120, ABF a 90, ABR a menos 30, ABL a menos 30, ABR a menos 150 grados. Y estoy descubriendo que las derivaciones son perpendiculares entre sí. D1 es perpendicular con ABF, D2
es perpendicular con ABL y D3 es perpendicular con ABR. Hay una mnemotecnia que dicen que es flor, hay una mnemotecnia que dicen que es Flor y sus tres maridos, ¿no? Flor y sus tres maridos. Entonces, Flor y sus tres maridos, el primer marido, el segundo marido, el tercer marido. Es decir, solo para recordar las perpendiculares. Esto que acabamos de estudiar resulta sumamente importante para el aprendizaje y estudio de un electrocardiograma convencional, para un electrocardiograma convencional. Y qué interesante, estamos descubriendo todo esto. Es muy importante cuando yo estudie un electrocardiograma. Esto es muy importante cuando yo le saque el eje cardíaco a un electrocardiograma. Esa es la base del eje cardíaco, para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué me falta? Yo dije que un electrocardiograma habitualmente, de manera arbitraria, de manera estandarizada, eran 12 derivaciones y yo solo he visto 6 derivaciones. Pues bueno, yo ya vi que hay derivaciones frontales, que son estas 6 que ya les indiqué. Hay otras derivaciones que son derivaciones horizontales. Es decir, ven al corazón como si fuera un bolillo partido a la mitad. Como si fuera un bolillo partido a la mitad, lo ven de manera horizontal. Entonces, imagínense que si yo estuviera viendo los ventrículos del corazón, este es el ventrículo izquierdo, el septum y el ventrículo derecho. Hay derivaciones que se les denomina derivaciones precordiales. ¿Por qué? Porque son derivaciones que se colocan alrededor de toda el área precordial y entonces es como si yo colocara electrodos alrededor del precordio del corazón y estas van a ser derivaciones unipolares, es decir, únicamente van a haber unipolares, únicamente van a haber un único punto y lo que van a hacer es ver al corazón de una manera horizontal. Es decir, desde donde parten esas derivaciones van a ver los potenciales que se acercan a cada una de ellas y como están colocadas alrededor del área precordial, van a ver al corazón de una forma horizontal. De una forma horizontal, como si yo estuviera cortando al corazón como un bolillo a la mitad, ¿no? Eso es lo que van a ver. Y estas derivaciones se les denomina B1, B2, B3, B4, B5, B6. Se les denomina derivaciones precordiales. Entonces, estas son las otras 6 derivaciones del corazón. Como colorario, como resumen, entonces, ¿qué estamos descubriendo? Las derivaciones las puedo clasificar, de distintas formas. Las derivaciones las puedo clasificar en derivaciones frontales y en derivaciones horizontales. Mucho ojo. A estas derivaciones horizontales, ¿yo las puedo pasar como las frontales a un plano cartesiano? No, porque están viendo al corazón de forma horizontal y solamente las derivaciones que ven al corazón de frente, que son frontales, las puedo pasar a un plano cartesiano, las horizontales no. Entonces, yo estoy descubriendo que hay derivaciones frontales y derivaciones horizontales. ¿Cuáles son las derivaciones frontales? D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Y cuáles son las derivaciones horizontales? Las precordiales. ¿Cuáles son las derivaciones precordiales? Entonces, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ahora, las derivaciones también las puedo clasificar si son derivaciones bipolares o unipolares. Entonces puedo decir hay derivaciones bipolares y hay derivaciones unipolares. ¿Cuáles son las derivaciones? ¿Cuáles son las derivaciones bipolares? Entonces las derivaciones bipolares son las que ven dos puntos distintos, que ahí solo serían D1, D2 y D3.
¿Cuáles son las unipolares? Las que ven un único punto porque aumentamos su voltaje, que son todas las demás, ¿no? ABR, ABL, ABF y todas las precordiales. Es decir, de B1 a B6. Ya clasifiqué mis derivaciones. ¿Sale? Entonces, cuando yo realice un electrocardiograma, que es algo que voy a hacer mucho cuando sea interno, a lo mejor tal vez me toque de residentes, es algo muy común en la práctica clínica, ¿cómo voy a poner los electrodos de registro en mi paciente para mi electrocardiograma? Pues bueno, las frontales ya dijimos, son brazaletes que se pone uno en la parte derecha, uno en la parte izquierda, uno en los pies y tierra en el pie contralateral, es decir, un brazalete en la mano derecha, uno en la izquierda, uno en los pies, en el pie izquierdo y otro en el pie derecho que es tierra, y ahí ya tengo cubiertas todas mis derivaciones frontales. Así se ponen por medio de esos brazaletes las derivaciones las derivaciones frontales. Así se ponen las derivaciones frontales cuando yo realizo un electrocardiograma. Les subiré algunos videos no elaborados por mí, le daremos el crédito a quien lo merezca, donde pues se ve cómo se pone en la práctica clínica. Realmente lo de menos de un electro es cómo poner los electrodos, cómo tomar un electrocardiograma, lo importante es la interpretación. Entonces, cómo tomo un electrocardiograma? Para las frontales, pues pongo estos brazaletes en las manos, los pies y se acabó. Todo está en orden, ¿no? Entonces, para un electrocardiograma, entonces, para tomar un electrocardiograma, entonces, para tomar un electrocardiograma, entonces para las frontales pongo el brazalete de ABR en el brazo derecho, en la mano derecha, pongo el brazalete de ABL, así se llama el brazalete, en la mano izquierda, pongo el brazalete de ABF en el pie, en, en el pie izquierdo, si no mal me equivoco, en el pie izquierdo, ajá, en el pie izquierdo, y pongo el brazalete de tierra, pongo el brazalete de tierra en el pie derecho. Entonces es lo que ya habíamos dibujado, tengo a mi persona, entonces voy a poner un brazalete que es ABR en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo, ABF en el pie izquierdo y tierra. Voy a poner tierra, que habitualmente este es un brazalete negro. Voy a poner tierra en el pie derecho. Con esto yo ya estoy formando el triángulo de Einthoven e indirectamente también ya tengo a la derivación de 1, de 2, de 3. Es decir, las derivaciones frontales las pongo poniendo brazaletes en las manos y en los pies. Algo muy interesante es cómo coloco las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales son pequeños chuponcitos que se ven más o menos así, son pequeños chuponcitos que yo los aprieto y se colocan alrededor del área precordial. ¿En qué orden se colocan las derivaciones precordiales? ¿En qué orden se colocan las derivaciones precordiales? Ay, caray, me salió un momento. ¿En qué orden se colocan las derivaciones precordiales? Vamos a verlo, vamos a verlo. Se trabó un poquito mi compu, pero ya vamos a verlo. ¿En qué orden se colocan las derivaciones precordiales? Pues bueno, la derivación B1 es un chuponcito, un electrodo, que yo voy a colocar en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal, derecha. El brazalete el chuponcito, el electrodo de B2, lo voy a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 no lo voy a colocar todavía. Lo siguiente que voy a colocar es el electrodo de B4 y ese lo voy a poner en el quinto espacio intercostal en la línea
medio clavicular, en la línea medio clavicular del lado izquierdo. Ahí hay también muy cercano un foco de exploración. Entonces, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Luego, entonces pongo B1, pongo el chuponcito de B2, pongo el electrodo de B4 y B3 lo voy a colocar a la mitad entre B2 y B4. Ahí voy a colocar el electrodo de B3. B5 no lo voy a colocar todavía. Voy a colocar B6 después. B6 lo voy a colocar en el quinto espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media del lado izquierdo, línea axilar media. Y B5 lo voy a colocar entre B4 y B6, o algunos libros dicen que eso corresponde al quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. Entonces, ¿cómo voy a poder colocar cómo voy a poner los electrodos de un electrocardiograma? Pues es muy sencillo. Primero pongo los brazaletes y luego le pongo los brazaletes de las derivaciones frontales y luego los chuponcitos de las derivaciones precordiales. Es algo que ustedes, su práctica clínica, aun siendo estudiantes, les tocará ver. Y realmente cómo tomar un electrocardiograma es lo de menos. Lo más importante es cómo lo voy a interpretar, qué representa cada una de las ondas. Y es algo muy padre porque eh, aún, aún no hemos, aún no hemos, aún no hemos he dicho nada de las ondas del electrocardiograma, de la onda P, del complejo QRS, de la onda T. No hemos dicho nada de las ondas y ya hemos dicho muchas cosas del electro, de los vectores, de cómo se ven, de cómo los pasamos a un plano cartesiano. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a estudiar con peras y manzanas de una manera muy sencilla las ondas? En el siguiente video vamos a estudiar las ondas del electrocardiograma.